¿sabes? Así sea a distancia. Mm. Eh, bueno, te cedo la palabra cuando usted desee, puede iniciar. Bueno, pues muchísimas gracias Liliana por esta, bueno, primero por esta invitación, ¿no? Compartiendo un poco este espacio. Como bien tú habías colocado ahí en tu, bueno, un poco en la divulgación, en la propaganda, es más un conversatorio, ¿no? Yo no sé el nivel un poco que tiene la audiencia, así que bueno, trataré de mantenerme ahí en un nivel intermedio. Am, Parte de esto inicia con unas experiencias en Ecuador. Como tú bien mencionas, yo soy egresada del Pedagógico de Caracas en el área de química y luego posteriormente hice mi doctorado en biología, en ecología en la Universidad Central de Venezuela. Em, y después, bueno, trabajé mucho tiempo también en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en los laboratorios de biogeoquímica. Y bueno, ya después de eso, pues me vine a Ecuador, ¿no? Ecuador, donde mi mamá es de acá y todo eso, por eso también estoy acá. Y bueno, parte de esta experiencia o parte de lo que voy ahorita a tratar de compartir, yo no estoy muy familiarizada con el Zoom. Am, no sé cómo, a ver, creo que me tienes que permitir compartir pantalla, Liliana. Sí, porque no me deja. Creo que no. Ah, ahora sí. Ya. Bueno, entonces parte de esto es compartir un poco las experiencias que tenemos desde principalmente pues unas localidades de acá. No sé si ya se puede ver la pantalla, tal vez me puedan confirmar. Sí, sí se puede ver, sí se ve. Ujú. Bueno, principalmente les voy a hablar un poco acerca de pues un poco la fitorremediación y la experiencia que hemos tenido en uno de los sectores donde inicialmente inicié mis trabajos acá en Ecuador, que es parte de la Amazonía, ¿no? Entonces, dentro del trabajo nosotros tratamos de dar solución a uno de los problemas como son las aguas negras, ¿no? Y qué alternativas había en estos sectores, sobre todo son sectores pues rurales, donde las plantas de tratamiento no tienen digamos, toda esa infraestructura que de pronto puede tener hacia lugares un poco más poblados, más urbanos, ¿no? Más urbanizados. En función a eso, pues nosotros, un grupo de estudiantes, una estudiante tuvo una inquietud acerca de que siempre veía pues crecer una plantita que era el lirio de agua, cercano precisamente a estas zonas donde hay mucha contaminación. Entonces, tratamos de hacer como un experimento hacia la parte de la Amazonía, pero uno de los detalles de acá, y esta era una de las sedes, o es una de las sedes de la Universidad Estatal Amazónica, es que no contamos con todos los laboratorios y toda la infraestructura que de pronto sí podemos contar en la matriz, o que sí contábamos en la matriz. Con todo y eso, pues hicimos un trabajo, se tomaron unas muestras, ustedes van a ver, y tratamos de darle, digamos, la rigurosidad científica, ¿no? Entonces, básicamente era la implementación de esta plantita de la Eichhornia crassipens como una alternativa de bioremediación o bioremediadora en el tratamiento de aguas residuales. Entonces, como les comentaba, esta es una zona que queda hacia lo que es la Amazonía, ¿no? Y es una zona bastante rural, donde no hay obviamente pues una planta de tratamiento, pero no tiene todas las condiciones y todo el control que de pronto pues uno esperaría que tuviese una planta de tratamiento como tal. Entonces surge digamos, la inquietud de tratar de abordar eh, cómo podríamos hacer para tratar de darle un tratamiento o ver si esta plantita, que es la Eichhornia crassipens, esa flor que ustedes ven acá, podía ayudarnos, porque la literatura pues muestra que esta planta crece en América y además de eso, pues se presenta principalmente en aguas que tienen residuos, ¿no?
Entonces, parte de lo primero que uno pues evalúa desde el punto de vista de literatura es ver cuáles son los criterios que deberían cumplir algunas plantas para tratar la parte de fitorremediación. Cuando hablamos de biorremediación, hablamos principalmente de dos ramas. La primera es lo que es la fitorremediación, donde interviene la planta, y la biorremediación, donde principalmente trabaja un componente de microorganismos. Pero desde el punto de vista, digamos, un poco más holístico, nosotros buscamos también que trabaje la planta, obviamente con algunas características evolutivas y adaptativas que hace que se generen algunos procesos a nivel de rizósfera y reacciones químicas que le permitan a ella, pues, transformar esos materiales que son contaminantes, pero también que se potencien los microorganismos que forman parte de esa rizósfera para que optimice el trabajo de la planta. Entonces, es buscar una manera, digamos, en conjunto. Por otro lado, también parte de las inquietudes era, bueno, ver si la planta realmente toleraba esa, altas concentraciones de contaminantes, ¿no? Producto, bueno, de los desechos de la actividad antrópica, pero básicamente todas las plantas, en lo que se refiere a la parte de fitorremediación, buscan que sean altas, tolerantes a altas concentraciones de metales pesados o de metales de forma general, que además de eso tenga una rápida tasa de crecimiento y rápida reproducción. Principalmente se busca que sean especies representativas o especies nativas, que sean especies de la zona y también que sean fácilmente cosechables. Porque uno de los inconvenientes es que, bueno, utilizamos una planta para remediar un poco, para fitorremediar, para disminuir los niveles o los altos niveles de concentración de algunos contaminantes. Y ahora recogemos la planta y ahora ¿qué hacemos con esa planta? ¿No? Eso es uno de los detalles. Porque además tenemos que recordar que la planta o las plantas también tienen cierto nivel de tolerancia y ellas también tienen estrategias no solamente adaptativas, sino también de supervivencia. Y una vez que se saturan algunas de ellas de estos contaminantes, luego de un tiempo que ya se saturaron, también pueden tender a liberarlos. Entonces, no se puede utilizar la planta y dejarla ahí de forma perenne, ¿no? Era parte de la investigación que realizamos con respecto a esta plantita. Básicamente y de forma general, pues uno siempre busca diferentes formas, ¿no? Las plantas tienen, como ya les he mencionado, diferentes estrategias. Estrategias adaptativas, estrategias evolutivas, que están mediadas también por su expresión génica, por la facilidad que tienen algunas, digamos, algún material genético de esa planta, de producir ciertas proteínas para que la plantita pueda entonces quelar algunos metales pesados. Y ahí entonces entramos en diferentes, digamos, mecanismos mediante la cual la planta puede biorremediar o fitorremediar, ¿no? Cuando digo biorremediar es porque también en esa rizósfera, es decir, en el suelo que está alrededor de las raíces de las plantas, se crean diferentes reacciones, diferentes procedimientos o reacciones o intervenciones desde el punto de vista simbiótico entre la planta, entre los exudados radicales de la planta, que puede generar algunos carbohidratos y los microorganismos que se encuentran alrededor de esas raíces. Por supuesto que esa relación simbiótica ocurre de forma, digamos, de forma en conjunta, ¿no? Bueno, yo recibo esos carbohidratos, esos exudados radicales que casi siempre son azúcares y yo a su vez le puedo brindar a la planta algún tipo de nutriente o algún tipo de proceso para que pueda facilitar la entrada de algunas sustancias por las raíces. Cuando nosotros hablamos de fitorremediación, distinguimos diferentes procesos que se pueden dar en la planta, como ustedes seguramente ya lo han visto. Pero no todas las plantas presentan esa misma capacidad. Y la capacidad, como ya les había mencionado, viene principalmente por esa estrategia evolutiva que puede tener algunas plantas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunas plantitas que tienen la facilidad de fijar metales pesados, es porque ellas dentro de su expresión génica tienen la información específicamente
para generar enzimas, unas enzimas específicas como la fitoquelatina sintetasa, que son, ayudan a quelar el metal y entonces lo pueden incorporar a su estructura, se transporta a través de las vacuolas, se pueden formar otros compuestos y entonces puede la planta acumular, ser una planta acumuladora o hiperacumuladora. Uno de los puntos importantes acá es que de igual forma, a pesar de que es un procedimiento biológico, la plantita también incorpora o participan en ella procedimientos químicos, reacciones químicas mediante las cuales se quela la sustancia para que la planta pueda y tenga la capacidad de acumularla o hiperacumular ese metal. Pero ese punto de acumulación o hiperacumulación viene mediado por una estrategia evolutiva, por una estrategia de la planta, que la planta adquirió a lo largo del tiempo. Entonces, aquellas plantas que, por ejemplo, no tienen esas enzimas porque su expresión génica no le permite la síntesis proteica de esa fitoquelatina sintetasa, por ejemplo, entonces la plantita no puede acumular, no puede acomplejar los metales pesados para luego incorporarlos a la estructura y entonces la planta muere. Entonces, vemos también que esos procesos que las plantas pueden tener desde el punto de vista de tolerancia a ciertos medios es también por su expresión génica, porque vienen mediados por una serie de enzimas, por una serie de procesos desde el punto de vista anabólicos, catabólicos, que permiten que la planta entonces pueda incorporar los metales y pueda entonces de esa manera ser resistente o no a un medio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de fitodegradación, de rizodegradación, es porque esa plantita presenta diferentes procesos. En esta estructura yo les había colocado, que es un dibujo que siempre aparece en internet y uno como docente siempre busca como ejemplificar esto hacia los estudiantes, ¿no? Todo lo que es la fitoestabilización, qué ocurre a nivel de raíces. Y además yo les mencionaba que los microorganismos pueden potenciar esa producción, ¿no? O simplemente facilitar los procesos mediante reacciones para que la planta pueda quelar de forma más efectiva algún metal y pueda incorporar. Pero aquí yo estoy hablando de metales. Pero los contaminantes no solamente pueden ser metales, también pueden ser compuestos orgánicos, productos de hidrocarburos, por ejemplo, o algunos compuestos inorgánicos también, producto, por ejemplo, de fertilizantes, excesos de fertilizantes, efectos de pesticidas, fungicidas, que también pueden ocasionar problemas de contaminación, ¿ya? Entonces, cuando se habla de contaminación, entre muchas cosas, también hay que saber el tipo de contaminante, cuál es la composición química del contaminante, si se puede quedar adherido a las paredes, por ejemplo, de los agregados del suelo, o por el contrario es un contaminante que tiende a lixiviarse y a deslizarse por el perfil del suelo y puede pasar agua freática. O sea, hay diferentes, digamos, formas en las cuales uno tiene que tomar en cuenta para saber qué tipo de planta o para saber qué estrategia desde el punto de vista de remediación o de bioremediación uno puede adoptar, ¿no? Por eso yo les colocaba acá la parte de rizodegradación, planta más microorganismos, que corresponde a la parte de potenciación. A la fitoestabilización, yo les colocaba acá que, por ejemplo, hay contaminantes como elementos potencialmente tóxicos que pueden acumularse en las raíces. Y este es el caso en parte de la eicornia, que es el caso que yo les voy a traer. La eicornia crassipens, ella logra incorporar a su estructura algunos metales pesados, pero también principalmente altos contenidos de sólidos. Los adhiere acá a la parte de rizósfera, ¿ok? Y los incorpora también a su estructura. Entonces, esa es una de las estrategias mediante las cuales la planta también como que logra de una u otra manera recoger, por decirlo de una forma coloquial, esa cantidad de sobrenutrientes que puede estar presente en el agua, ¿no? Porque estas plantitas pueden estar presentes o están presentes en el agua, pero también hay plantas que son específicas para suelo, ¿ya?
Por supuesto que hay otros contaminantes que pueden, como ustedes conocen, deslizarse o traslocarse, es la palabra adecuada, hacia otras partes de la planta y por supuesto pueden acomplejarse, pueden formar incluso parte de las estructuras celulares de la planta, formando parte incluso de su pared celular, porque tienden a quelarse o a formar estructuras con la lignina y la planta pasa a formar parte de ese elemento o esos contaminantes de su estructura como tal. Otras plantas también tienen la capacidad de seguir traslocando o llevarlos hacia las hojas donde se genera otro proceso de fitovolatilización y simplemente esto principalmente es para contaminantes orgánicos. Se volatilizan, ¿no? Acá les colocaba la célula porque pareciera que solamente está mediado por algo de la planta, pero la mediación de la planta viene dado principalmente porque hay una información genética que hace que se generen ciertas proteínas, como la que les mencioné, y sea transportados por las vacuolas. Ahí la vacuola participa porque se forman otros compuestos, otras sustancias que se acomplejan y entonces este metal pesado puede formar parte de la estructura. De forma general, pues las especies, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con fitodegradación y rizodegradación, se buscan que pueden haber diferentes estrategias. Pueden haber hongos, como ya les mencioné, pueden haber algunas bacterias que también potencien, digamos, el secuestro o potencien esa fijación del metal. En el caso de las especies de hongos, pueden formar o formadores de micorrizas, están identificados en el suelo y se encuentran, ellos también pueden quelar ciertos metales. En las hifas, por ejemplo, del Glomus moseo, pueden fijar el cadmio y está secuestrado por una síntesis fúngica de glicoproteínas insolubles como la glomalina. Entonces, dentro de estos procesos, por supuesto, está mediado, en este caso, por un hongo, ¿no? Pero también hay bacterias que participan a nivel de rizósfera y son bacterias que generan a nivel de membrana celular proteínas específicas que logran principalmente fijar estos elementos. Pero en el caso que nosotros trabajamos en la parte de Ecuador, específicamente en el Pangui, que es una zona pues bastante rural, no teníamos todos esos insumos, ¿no? Para evaluar desde un punto de vista mucho más riguroso, con técnicas desde el punto de vista químico y con análisis químico, ver la eficacia de la eicornia, aunque la literatura sí lo reporta. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Quisimos evaluar la reducción de sólidos suspendidos totales de las aguas residuales de una planta de tratamiento ubicada ahí en ese sector, mediante la fitorremediación con la Eicornia crassipes, debido a la habilidad que presentaba esta plantita, esta macrófita, para asimilar totalmente algunos constituyentes del agua contaminante. Entonces, básicamente se realizó primero un análisis previo, como ustedes ya saben, se realizó un análisis del agua inicial, luego establecimos la plantita, se sembró la planta, en la planta de tratamiento, en las lagunas estas que son como de tratamiento, y luego hicimos la evaluación a posteriori, ¿no? Entonces, esto es un poco las características de la zona de estudio. Está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe. Tenemos una altitud aproximadamente de 860 metros sobre el nivel del mar y la temperatura más o menos es de 24, con una sensación térmica de hasta 25, 27 grados centígrados. Es un lugar bastante caluroso, ¿no? Entonces, esta es la plantita y nosotros nos preguntábamos un poco, bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista experimental que no nos lleve tantos análisis? Porque eso también era un costo. Entonces, lo primero que buscamos o que tratamos de hacer era ver cómo podía la planta o cómo la planta procesaba la parte de, bueno, de la sedimentación del material, porque son aguas pues, de residuales. También trabajamos un poco lo que era la floculación, la filtración y la intercepción. Dentro de lo que era la sedimentación, bueno, sabemos que ocurre por efecto de la gravedad. La floculación ocurre naturalmente por la unión de partículas cargadas eléctricamente que colisionan entre sí.
La filtración se lleva a cabo cuando la planta pues, tiene una parte, la parte radicular está sumergida y en parte ella, esas partículas o esa parte de la planta que se encuentra sumergida, también le va a permitir capturar, ¿ok? A que se peguen a ella, a esta parte radicular, esos sólidos, ¿ok? Esa cantidad de material que forma parte de esas aguas residuales. Entonces, esa era una de los puntos acá que queríamos ver. Este es como una especie de croquis que elaboraron los chicos con respecto a la planta de tratamiento, ¿no? Y en cada uno de estos puntos, fíjense que están enumerados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 porque eran los puntos de muestreo. Estos se hicieron antes de realizar pues, la siembra de las plantitas y luego después que se hizo la siembra. Y se tomaron diferentes mediciones a lo largo del tiempo. Aquí es la entrada del afluente de agua, y aquí yo tengo entonces los puntos en los cuales nosotros muestreábamos. Inicialmente, antes del experimento, y después comenzamos a sembrar las plantitas, ¿no? Y cuando les colocamos, les decimos sembrar es porque los chicos agarraban la planta, la colocaban ahí, y la planta tiene una característica que es una rápida reproducción, es de rápido crecimiento. Y en muy poco tiempo, logramos pues prácticamente inundar esa planta, ¿no? Estas muestras fueron tomadas en 7 puntos diferentes con el fin de disminuir el sesgo. En cada punto se tomaron 3 muestras para un total de 21 muestras en cada uno de los momentos en los cuales se realizó. Las muestras fueron colocadas en envases de plástico y se evaluaron pues inmediatamente, se les realizaron una serie de mediciones. Vamos a ver un poquito más adelante, se tomó también un volumen conocido de la muestra en una cápsula de 100 ml y parte de esa muestra se puso a secar en un horno a cierta cantidad de temperatura para evitar ebullición y salpicaduras. Además de eso, la muestra se secó a más o menos a 100 grados centígrados durante 3 horas y se repitió el ciclo de secado hasta que obteníamos un peso constante. Fíjense que acá es algo bastante artesanal porque los chicos buscaban hacerlo así en ese lugar donde pues no teníamos tanto acceso a equipos. Ya después verificamos y lo volvimos a realizar de forma ya mucho más cuantitativa y los resultados no fueron muy distintos realmente. Además de eso, bueno, se recolectó una cantidad de agua importante, pues por cada momento de muestreo, aproximadamente 300 mililitros para realizar determinaciones de pH y además de eso del total de sólidos presentes en el agua. Antes, durante y después del tratamiento. Utilizamos métodos de gravimetría. Entonces, se trabajó la parte de sólidos suspendidos totales, el peso de cápsula de la muestra, el peso de la cápsula sola, se trabajó el volumen de la muestra filtrada y el cálculo del porcentaje en remoción se estableció en función de esta fórmula que estaba acá, que está reportada también en la literatura, donde el porcentaje de remoción es igual a la concentración de entrada menos la de salida entre la concentración de entrada por 100, ¿no? ¿Qué obtuvimos? Dentro de, o mejor dicho, los chicos, dentro de todo su trabajo, pues hicimos o tratamos de ver cuál era la respuesta del sistema que estábamos evaluando sin la ecórnea, es decir, sin la macrófita y con la plantita. Sin la planta y con la planta, ¿no? Entonces, y queríamos ver un poco cuál era la efectividad con respecto a los sólidos totales, porque esos sólidos totales estaban relacionados o están relacionados directamente también con el arrastre de pues detritos presentes en el agua y también con la contaminación. La efectividad de la macrófita ecórnea se puede evidenciar al contrastar la eficiencia del tratamiento dentro de la planta de oxidación. Es decir, vimos los resultados antes y después de la evaluación. Esta comparación se realizó entre los puntos que se establecieron considerando la presencia y la ausencia de dicho material y por consiguiente, pues
hicimos evaluaciones en el tiempo también, pero no se los presento porque es muy largo, y después lo contrastamos con análisis en laboratorio y vimos que efectivamente para ese momento, en ese contexto, pues se podía presentar también como una solución. Y lo más interesante acá es que los trabajadores que también se encargan del mantenimiento de la planta, en ese momento, estaban muy interesados para ver el efecto de esa plantita, porque además ellos también pues, habían visto que era una planta que ellos observaban que también parecía que tuviese un efecto al momento de la salida del agua. Entonces, les parecía pues bastante interesante. Ya después, pues, vimos un poco cómo era la remoción de esos sólidos totales en la planta de tratamiento y se observó que la presencia o las concentraciones de esos sólidos totales iban disminuyendo también en el tiempo y en los diferentes puntos de muestreo al hacer la revisión. Dentro de lo que eran las aguas residuales, se tuvieron un pH que oscilaba entre 6.5, 6.97. Habían sólidos disueltos totales, obteniendo un resultado pues, bastante de 157 ppm más o menos en el afluente. Sin embargo, el agua que había sido tratado con la macrófita pues, presentaba valores considerablemente menores, aproximadamente de 127 ppm, ¿no? Cuando en términos de concentración, cuando hablábamos de los sólidos. Entonces, ellos veían que pues realmente era efectivo y era un poco la respuesta que también un poco los productores de la zona querían, porque además era una zona que cuando la tratabas con la plantita, pues disminuía también un poco los olores y toda la parte de contaminación. Pero hay un detalle. El detalle era que una vez que se estableció la planta en la planta de tratamiento y se observó y se vio que la plantita pues, tenía una respuesta y que disminuía la cantidad de contaminantes en el agua, pues había otra pregunta. Teníamos que retirar la planta, porque la planta había que cosecharla. Es decir, había que retirarla porque también se conoce que esta planta, después de cierto tiempo de estar en presencia de forma constante con los contaminantes, podría tener digamos, la visión de soltarlo otra vez. Es decir, va a retornar los nutrientes al medio, sobre todo cuando pasa mucho tiempo y se satura. ¿Qué hacer? Entonces, ahí entraba la otra pregunta. ¿Qué hacíamos con esta planta? Porque la solución no era, bueno, coloco la planta y me voy. Porque si dejo la planta ahí, al tiempo, otra vez iba a tener incluso una mayor cantidad de contaminación. Tampoco la podía agarrar y ponerla en un rincón ahí, porque también podía haber contaminantes que afectaran esa sección del suelo, o podían haber algún tipo de contaminantes que lixiviara, pasara por el perfil del suelo. ¿Qué hacer con la planta? Entonces, dentro de esto nosotros nos preguntábamos, y también los productores se preguntaban, ¿qué podíamos hacer con esta planta? ¿Se podía hacer algo más? ¿Podríamos aprovechar algo más de la planta? ¿Cómo evitar la liberación de todo lo acumulado por la plantita? Y a su vez, pues los productores del sector también nos decían, bueno, pero ¿y si la compostamos? ¿Y si utilizamos la parte de compostación para poder utilizar planta y a su vez obtener un fertilizante para pues, utilizarlo en la zona? La pregunta ahora era, bueno, si yo utilizo la parte de compostación, ¿qué tan seguro desde el punto de vista microbiológico era? Porque algunas de estas plantas pues, pueden tener, o alguna de estas aguas residuales seguramente iban a tener coliformes fecales. Entonces, dentro de ese proceso, pues también queríamos ver cómo a través de la compostación nosotros podíamos llegar a procesar parte de ese material. Entonces, dentro de la literatura aparece, por supuesto, la fitorremediación, pero aparece la compostación como algo que a veces nos da temor,
porque no sabemos si con la compostación yo puedo eliminar completamente los patógenos o puedo inmovilizar de una forma total los metales pesados de modo que no pueda pasar a la planta, porque también la planta puede ser una planta, por ejemplo, que vaya a ser comestible y pueda pasar al ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para evitar estos escenarios, ¿no? En el caso de la Eicornia, nosotros habíamos hecho una revisión de esa planta de tratamiento y no había metales pesados, pero obviamente sí conseguimos coliformes fecales. Habían residuos, había una gran cantidad de detritos, por ejemplo, y eso por supuesto también trae contaminación. Entonces, ¿qué hacer? Utilizamos en ese entonces, pues, trabajar la parte de compostación. Entonces, dentro de la parte de compostación, pues nos teníamos que asegurar que llegáramos a una temperatura adecuada precisamente para que se eliminaran. Durante el tiempo que lo trabajábamos dentro de la compostación, elimináramos cualquier patógeno que pudiese ser resistente y que pudiese más adelante, si utilizábamos como fertilizante, pasar a algún cultivo. Para eso, pues teníamos que cuidar muy celosamente cómo se daba cada uno de los procesos de compostación. ¿Okay? Entonces, básicamente, aquí fue la otra parte del proyecto, que era tratar de identificar cuál sistema era más idóneo, no solamente para compostar todo ese material, sino que también el material no se va a compostar solo. Yo necesito también otro tipo de materiales orgánicos para poder ayudar al proceso de compostación. Para eso teníamos que identificar, ya teníamos la primera parte que era la Eicornia y ahora teníamos que identificar, bueno, cuáles son los materiales locales que se producen en la zona para poder utilizarlos y poder compostar todo el material. Y que además nos ayudara a obtener las temperaturas adecuadas para disminuir los posibles, digamos, patógenos que podían estar presentes, porque además son aguas contaminadas, ¿no? Y no solamente llegar hasta ahí, sino también ver, por ejemplo, para eso teníamos que ver la variabilidad de los materiales, el potencial de degradación en el tiempo, relaciones lignina-nitrógeno, ver cómo era la presencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio, ver un poco cuáles eran las relaciones carbono-nitrógeno para poder minimizar los tiempos digamos, de descomposición. Y al final, pues teníamos que probar. ¿Cómo probar? Bueno, una vez que yo obtengo ya mi compost, mi fertilizante orgánico, por decirlo de alguna forma, pues ver si la planta o algunos tipos de plantas respondían a una mejor o mejor, de una mayor o menor forma, ¿no? Y la única forma de hacerlo, la única manera de comprobar eso era específicamente conocer cómo la planta reaccionaba al fertilizante. No todos los cultivos reaccionan de la misma forma. Entonces, como no todos reaccionan de la misma manera, pues teníamos que probar. Y en parte buscábamos cultivos de ciclo corto para poderlo saber, ¿no? Ahí entrábamos con otra parte, que era un poco lo que era el manejo convencional que tenían en la zona. Básicamente, alto uso de plaguicidas, alto uso de fertilizantes, pues tenían un rendimiento que era pues ideal, porque además que estás utilizando fertilizantes químicos, ¿no? Pero tenías también la contraparte, que era la contaminación y el costo económico. Para eso entonces buscamos un manejo más conservacionista, donde busquemos pues los recursos locales y utilicemos parte de la plantita de ese Eicornia crassipens en el proceso de compostación como un material que va a aumentar pues la biomasa de la pila, como les voy a mostrar, y por supuesto nos ayude a tener las temperaturas adecuadas para minimizar la presencia de agentes patógenos, ¿ya? Entonces, en el proceso, nosotros buscamos propiciar la organización y la cooperación de los productores, porque la idea era también el intercambio de saberes. Esa es su zona. Nadie mejor conoce lo que ocurre a nivel local que el propio productor dentro de su jornada diaria, ¿no? También se buscó mejorar las técnicas y formas de producción de biobonos con los recursos locales
pero también de la mano con un problema local que tenían de las aguas residuales. Disminuir la dependencia de insumos externos, el comprar de forma constante fertilizantes químicos y, por supuesto, también estamos tratando de caracterizar y sistematizar la elaboración de esos abonos orgánicos basados principalmente con recursos locales. Nuevamente trabajamos con productores, es una zona pues también ganadera, una zona bananera, y hay diferentes tipos de frutales, entre todo lo demás, ¿no? Es una zona pues bastante húmeda y los suelos tienden a ser suelos ácidos. Entonces, de igual manera, hicimos una evaluación de cuáles eran los recursos locales que estaban presentes en la zona, e hicimos combinaciones, y eso es lo que estamos ahora, haciendo diferentes combinaciones de la Eichhornia con los recursos locales que hay en el lugar. ¿Cuáles son los recursos locales? Por ejemplo, excretas de chanchos, de cerdo, excretas de cuyes, aquí tienen mucho la cría de cuy, ¿ok? Excretas la gallinaza. Entonces, esos residuos, maíz, las hojas del banano y otros tipos de cultivos también se están combinando para buscar el mejor o la mejor combinación, las mejores relaciones carbono-nitrógeno para poder establecer o obtener el mejor abono, ¿no? Con todas las características adecuadas. Por supuesto que para eso tenemos que evaluar de forma independiente cada uno de esos recursos que hay ahí. Por ejemplo, las hojas de banano, el estiércol de cuy, el estiércol de chancho, las gallinazas, porque esos valores nutricionales de cada uno de esos recursos de ahí, de esos recursos orgánicos, van a variar dependiendo también de la alimentación. En la literatura se reporta, bueno, el chancho tiene tanto de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de potasio, pero eso tiende a variar porque también tiende a variar la alimentación del animal. No es que la variación sea significativa, pero sí eso va a incidir dentro de los procesos de compostación. Entonces, bueno, se establecieron relaciones un poco, algunas correlaciones, viendo cómo eran las relaciones carbono-nitrógeno dentro de los diferentes procesos de, digamos, de compostación, porque trabajamos diferentes pilas. Estábamos trabajando también la parte de hongos, de bacterias, el conteo de coliformes fecales y totales dentro de las pilas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para tratar de cumplir esos objetivos. El objetivo inicial era, bueno, estoy trabajando la Eichhornia con un problema local de contaminación de aguas residuales. ¿Cómo tratar de disminuir la contaminación? Después de la Eichhornia, yo tenía que, y que la Eichhornia cumplió su función, tenía que buscar alguna estrategia para recoger esa Eichhornia y hacer algo con ella. Entonces, recurrimos a la parte de compostación, ¿no? Entonces, lo primero, como ya les comenté, hicimos el diagnóstico participativo con algunos productores y comenzamos a hacer diferentes pruebas. Los productores jugaron un papel muy importante porque ellos son los que nos dicen a nosotros qué es lo que se produce en mayor proporción en la zona y qué podemos utilizar. Entonces, hicimos una guía de unificación de criterios con ellos, se elaboraron diferentes pilas en el proceso, principalmente tratando de que la pila tuviese una altura de aproximadamente unos 55, unos 60 de altura, porque a mayor altura, mayor temperatura, y a mayor temperatura, cuando llega a 75 grados aproximadamente, y dura eso aproximadamente 4 días o 4 o 5 días, yo ahí estoy garantizando la sanitización de la pila de compostación. Porque ahí es como que se esterilizara por dentro. ¿Okay? Gracias a esos procesos y a esos diferentes procesos microbianos, ¿no? Por eso tratamos de mantener la altura de las pilas, se trabajó todo lo que era el fraccionamiento del material, el orden de los materiales también era muy importante, que colocábamos primero, después si era material seco, verde, estiércol, y si es material seco y el verde, si era por ejemplo, la Eichhornia, si se colocaba estiércol, qué cantidad, qué estiércol de qué,
Entonces así hicimos o estábamos haciendo y seguimos haciendo diferentes materiales para poder ver cuál es el que se obtiene con mayor calidad nutricional, mejor NPK, por ejemplo, pero además de eso, garantizar que esté saneado, es decir, que tenga unos niveles de bacterias y hongos dentro de los rangos permitidos. Para esto hacemos registros, garantizamos que el proceso sea aeróbico, porque ustedes recordarán que toda la parte de abonos orgánicos hay una serie de sucesión de microorganismos ahí que trabajan en un medio aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno, y que esa presencia de oxígeno se da en diferentes momentos. Hay una parte de esos microorganismos que trabajan con los materiales mucho más recalcitrantes, con lignina que cuesta mucho más de romper, pero hay otros grupos de microorganismos que trabajan con materiales mucho más lábiles, mucho más esos carbohidratos, esas proteínas, esos azúcares que también están dentro de los materiales, dentro de la célula, pero que son mucho más fácilmente degradables. Entonces, bueno, hicimos y continuamos haciendo todo lo que es el control de las pilas para la parte de compostación y haciendo un seguimiento desde el punto de vista físico, químico, pero también microbiológico, para garantizar pues la madurez y además de eso que estén, como ya les había mencionado, saneados. Entonces, para eso pues hacemos en el tiempo diferentes tipos de evaluación. Trabajamos toda la parte organoléptica, color, el olor, la diferenciación a simple vista de los materiales, pero también trabajamos la parte de pH. Se trabaja nitrógeno, fósforo, potasio y se realizan los análisis microbiológicos, sobre todo pensando en que estamos trabajando también con unas plantas que de una u otra manera trabajaron el componente de aguas residuales. Aquí también nosotros de forma paralela, para estar seguros, hicimos también algunos metales, pero no aparecieron metales pesados en la muestra, ¿ya? Entonces, esto es un poco lo que nosotros pues estamos haciendo y continuamos elaborando, ¿no? Hacíamos una revisión un poco de los sustratos utilizados y buscamos la mejor combinación para obtener los abonos de mejor calidad. Estas son algunas imágenes de las zonas, pero también esta de por acá son imágenes que también nosotros hicimos en Laguneta de la Montaña, por San Antonio de los Altos, en Caracas, vía Los Teques, por allá, donde también trabajamos toda esta parte. Yo la trabajé con un grupo también de investigación, trabajando toda la parte de abonos orgánicos y la sucesión de microorganismos para obtener de una mejor manera el material, que fuese un material de calidad, pero que además fuese incorporado por los productores en la zona. Cada uno de los materiales, tanto allá como acá, porque si bien es un proceso que yo perfeccioné y trabajé mucho en Venezuela, mi formación es de ahí, eso pues me lo traje. Y parte de eso es un poco lo que trato de trabajar con mis estudiantes y de trabajar desde donde podemos, ¿no? Siempre con la parte de rigurosidad y tratando de trabajar, digamos, los fundamentos, ¿no? Para luego poderlos extrapolar hacia algo un poco más elaborado. Principalmente se trabajó o se trabaja pH, el carbono orgánico, nitrógeno total, fósforo disponible, el fósforo total, el potasio, la lignina y celulíticas y amonificantes, más que todo porque las amonificantes nos permiten también conocer si determinado compuesto o determinado combinación para hacer el compost está ya en su fase final o necesita aún mucho más tiempo para terminar la descomposición. Fíjense que acá en la parte por ejemplo, del carbono orgánico, casi todas las metodologías, si bien pues son extranjeras, muchas son de la Universidad Central, que yo las he adaptado también un poco a las condiciones de acá y un poco a los suelos de acá, ¿no? Y esto era un poco lo que yo les venía hablando acerca de la importancia de la temperatura y la sucesión de microorganismos a lo largo del tiempo. Que en las primeras fases, donde yo tengo el material todo casi que completo,
y por eso se busca en las primeras fases para elaborar la parte de compostación, fraccionar el material, ¿no? Y rompemos y fraccionamos el material precisamente para que estos microorganismos, algunas bacterias, puedan acceder de una forma más fácil y puedan degradar. Facilitamos el proceso y acortamos los tiempos de descomposición y para la obtención del abono final. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la degradación, bacterias mesófilas. Ya ustedes saben que las termófilas trabajan a las más altas temperaturas. Aquí se descompone lo más rápido, es lo más fácil. Ellas se comen todo eso de forma rápida y van dejando el material que es mucho más difícil de descomponer. Y es mucho más difícil de descomponer porque son estructuras pues altamente lignificadas. Y como ustedes saben, la lignina es un entramado de carbonos y de hidrógenos que están todos unidos entre sí formando estructuras cíclicas y es bastante difícil para las bacterias pues poderlas romper porque tienen que emplear grandes cantidades de ATP para poder acceder a eso. Entonces, nosotros acá, pues las bacterias, ya al final del proceso es cuando comienza ya a haber un ataque en sí sobre la lignina. Porque esos actinomycetes y algunos hongos que tienen proteínas específicas, tienen esas proteínas que les permiten formar y diluir o procesar de una forma más efectiva estos materiales que son altamente recalcitrantes, ¿no? Acá, pues, en parte es un poco los procesos de degradación y las dinámicas de nutrientes que uno siempre, pues, les explica a los chicos la importancia de tener o de mantener, y de tener en cuenta sobre todo cómo ocurren esos procesos de transformación, porque al estar consciente de lo que ocurre o lo que hace, el trabajo que hace la planta, yo puedo garantizar que este proceso sea efectivo, porque al momento de ser esto efectivo, el material que está acá va a poder, digamos, al momento de incorporarse en el suelo, va a poder estar de forma disponible para las raíces de las plantas, porque las plantitas no absorben cualquier forma de nitrógeno y cualquier forma de fósforo. En el caso del nitrógeno absorbe las formas de nitrato de amonio y en el caso del fósforo, fosfatos y ortofosfatos. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo tener kilos y kilos de fósforo, pero si no está en una forma disponible, la planta no lo va a tomar porque simplemente no es una forma para ella asimilable. Y el pH en el suelo juega precisamente un rol muy importante, porque ese pH permite que algunas poblaciones microbianas actúen de una forma importante sobre esos residuos que están mucho más lignificados y permite entonces la degradación. Recordemos entonces que el proceso de compostación es una imitación del proceso que ocurre de forma natural. Solamente que aquí yo estoy manipulando algunas variables para acelerar los procesos y trabajar con recursos locales, que es lo que le sobra al productor, mientras que en el ecosistema, pues es lo que está en el área, ¿no? En la zona. Acá, bueno, nosotros parte de la experiencia era probar los diferentes abonos con ese Cornea crassipen, con plantas, con cultivos, principalmente cultivos de ciclo corto, ¿no? Para ver un poco el comportamiento. Habían unas que hicimos diferentes tipos de parcelas para ver cómo era el comportamiento de la planta. Primero queríamos ver cómo era la parte de germinación, porque la germinación está relacionada con el componente de fitotoxicidad. Si el abono, por ejemplo, no es adecuado, la planta inmediatamente lo resiente. Y lo resiente porque, bueno, se inhibe la producción de ciertas proteínas y automáticamente la plantita retrae y no permite que pueda crecer. ¿Okay? Por ejemplo, desarrollar la parte radicular ni desarrollar tampoco la biomasa. Entonces, estas pruebas de fitotoxicidad y la respuesta a los abonos, básicamente también la hicimos en función de la producción de biomasa, porque mientras mayor biomasa, pues posiblemente pues la planta va a tener todos los recursos para generar esa cantidad de, digamos, de hojas. A la medida que ella genera la cantidad de hojas, los procesos fotosintéticos se optimizan.
y eso es una respuesta de la planta. Hay un mayor crecimiento radicular y por supuesto que a nivel foliar también se determinará y se determina, porque es un proceso que todavía estamos llevando a cabo, todo lo que es nitrógeno, fósforo total, para saber cuál es el aporte que estas hojas van a hacer al suelo una vez que ellas mueran o simplemente queden los residuos de la cosecha, ¿no? A nivel de suelo se evalúa también lo que es nitrato y amonio como dos formas asimilables del nitrógeno por parte de la planta, y en el caso del fósforo disponible de igual manera, cuidando siempre de que el pH, ya les había mencionado que es uno de los puntos pues bastante complejos de la zona, porque es una zona que tiene un pH ácido. Y el pH ácido automáticamente hace que los fosfatos y ortofosfatos se inmovilicen y no puedan ser tomados por la planta. También hicimos un componente en la parte microbiológica, como ya les mencioné, cuidando principalmente los niveles de la parte de coliformes fecales, ¿no? Las poblaciones microbianas rizoféricas, pues también las trabajamos un poco, principalmente porque estábamos utilizando la Eichhornia, pero hemos observado que hay una buena respuesta, no hemos observado, digamos, resentimiento por parte del cultivo con respecto al desarrollo radicular, ni tampoco al desarrollo vegetativo, y al realizar los correspondientes análisis microbiológicos, hasta ahora no hemos observado que haya crecimientos bacterianos importantes o que estén fuera de los rangos normales. Entonces, esto era un poco la experiencia que yo quería pues traerles y compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, sé que fui así, les hice un recorrido bastante rápido, pero no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Alguno de los muchachos que están por allí conectados, si tienen alguna pregunta. Yo tengo miles. Buenas noches, ¿sí me escucho? Sí. Bueno, mi profe, buenas noches, bendiciones a todos. De verdad que el trabajo que hizo la profe Elizabeth es bastante interesante. Eh, bueno, particularmente yo trabajo en una zona agraria, en lo que es la zona de Las Luisas, en lo que es la antigua carretera de Oriente, en lo que es Jaraira. Y particularmente, bueno, he utilizado algunas prácticas también tomando la parte de la bioremediación, en la cual tomamos hojarascas, tierra y materia vegetal que se generan en los hogares, pues, conchas de plátano, todo esto lo utilizamos como medio para hacer un compost. eh, y utilizar ese material para poder cultivar otras plantas. Pues. Una vez lo hicimos con el ají y el tomate, allí también en el liceo público y también en Las Luisas. Particularmente no he tenido experiencias en el caso como la está mencionando la profe Elizabeth en descontaminar áreas por actividad antrópica. No sé si ese es el término. Sí. Bueno, en sí, mi pregunta es esta, profe. En este caso, eh, para aplicar estos procedimientos, es muy necesario conocer las condiciones del lugar para saber qué variables se puede utilizar. Por ejemplo, lo del pH de verdad lo ignoraba muchísimo, pues, para hacer uso correcto de las formas biológicas que están en esos espacios naturales. Sí, bueno, obviamente nosotros para cualquier digamos, experimento que queramos hacer, experiencia, yo le digo más experiencia, tenemos que tomar en cuenta también un poco la zona, ¿no? La humedad, el sitio. Pero con la parte de compostación, principalmente tengo que garantizar, primero, que cuente con los recursos locales. Cuando digo recursos, insumos locales, es
material verde, material seco, si solamente vas a trabajar con eso o vas a trabajar con las excretas, ¿no? Lo segundo es que la temperatura está relacionada directamente con la altura de la pila. Mientras más alta es la pila, entonces tú vas a tener una mayor temperatura. Eso te va a permitir sanear la pila en caso de que utilices, por ejemplo, excretas. Y eso, por supuesto, también te va a cortar los tiempos de descomposición por todo lo que hablamos, ¿no? El pH del abono casi siempre está hacia la neutralidad. Hay otros elementos que también podemos utilizar y que yo, por ejemplo, utilicé mucho en Laguneta de la Montaña, San Antonio de los Altos, donde yo trabajaba bastante, y era la parte de las lombrices. Las lombrices de tierra son un indicador muy bueno para nosotros saber, por ejemplo, el pH. O, por ejemplo, saber si estamos en un buen camino, ¿no? Una vez que tú montas tu pila y garantizas que tienes aire, porque es un proceso aeróbico, que tiene que llegar a las temperaturas, por lo menos los 3, 4 primeros días tienes que llegar a una temperatura de 65, 70 grados centígrados. Si no llegas ahí, tienes que tratar, y eso se llega con la altura de la pila. Lo otro, pues, es la aireación y constantemente humedecer. También depende de la zona. Por ejemplo, aquí esta es una zona, aquí en Ecuador, extremadamente húmeda. Aquí donde estoy ahorita, que es el Puyo, que también forma parte de la Amazonía, pero en el Pangui, por ejemplo, que también era otra parte de la Amazonía, donde yo también estuve, era más seco, pero hacía demasiado calor. Y yo venía acostumbrada, por ejemplo, de Venezuela, a utilizar una lona, era como una especie de lona negra, ¿no? Para acelerar los procesos, rápido. Yo quería rápido el abono. Entonces, pero aquí no me sirve, porque se me secaba de tal forma que no podía, tenía que estar regando a cada rato. Entonces, por eso yo hablo de que depende de la zona. Depende de la zona porque también va a depender un poco si hace demasiado sol, si hace demasiada lluvia y el suelo, cuáles son las características, ¿no? Por lo general, el abono te ayuda a ir hacia la neutralidad. Si tú haces un buen abono, él más bien actúa como una especie de buffer, ¿no? Y también te puedes ayudar, por ejemplo, si es un suelo muy ácido, algunos productores ayudan con cal. También hay otras formas de acelerar los procesos de compostación, agregando agua de papelón, agregando levadura, porque tú estás agregando un activador y eso, por supuesto, acelera los procesos. Entonces, bueno, hay diferentes estrategias, por eso les decía que están diferentes, ¿no? Porque también depende un poco de la zona, un poco de lo que quieras, un poco de los insumos que tengas en el lugar. Uno de los insumos que yo utilicé mucho era la Titonia diversifolia, que es una planta que ustedes seguramente han visto mucho en la orilla de la carretera, que parece como un girasol, pero no es. Y esa tiene plomo. Entonces, con esa plantita yo trabajé un tiempo largo en Venezuela y observamos que a través de la compostación yo podía fijar y se transformaba de tal forma que los niveles de plomo bajaban considerablemente en la pila de abono, pero trabajando la parte de descomposición. Eso. Excelente, profe. Bueno, por lo general, la parte de los terrenos o conocer las condiciones climáticas y de los recursos era algo que ignoraba o no tomaba en cuenta por el hecho de que asumía erróneamente que el resultado iba a ser equivalente en otros lugares. Por ejemplo, me pasaba en el colegio privado que por lo general digamos el abono lo tenía en un lugar oscuro y no era aireado, pues entonces la descomposición tardaba. Entonces, muy diferente a un lugar abierto, Sí. donde también la temperatura también es algo que también juega un aspecto muy importante allí. Y bueno, ese tipo de práctica, pues, de experiencias que tenía con los muchachos, desde hace como 2 años, 3 años, digamos, la abandoné
por el tiempo, digamos, también la inversión de tiempo que hay que hacer, pues, y sumándole eso el trabajo administrativo que uno hace en el liceo, pero he tenido buenas experiencias, pero digamos que una de las cosas en la cual considero que fallé muchísimo era en conocer correctamente las condiciones de la región, la zona, y manipular ciertas variables, como en este caso la temperatura, que el material esté expuesto en el aire, y pues eso en algunos casos el compost se me tardaba muchísimo en descomponer toda esa materia vegetal pues, que traían los muchachos. Sí, pero es una excelente estrategia con estudiantes, porque yo aquí, o sea, yo llegué a Ecuador y yo fui a dar clase de química. Eso fue lo primero que hice, porque además no tenía los títulos convalidados, ¿no? Y lo primero que nosotros hicimos fue un proyecto de abonos en el colegio que yo trabajé. E hicimos un tambor de compostación. Claro, los chicos lo diseñaron, lo dibujaron y todas las, pero era un tambor de compostación para personas que tenían una movilidad reducida. Entonces era así como un tambor que tú lo utilizabas y girabas una manilla. Y ahí, aunque el material tardaba un poco más, pues también se descomponía, ¿no? Además que es una excelente estrategia para enseñarle a los chicos, por ejemplo, la parte transversal, todo lo que se refiere con, pues, todo lo que se refiere a ecosistemas, descomposición, materia orgánica, puedes trabajar microorganismos, puedes trabajar reacciones químicas, o sea, puedes trabajar desde tantas aristas, la parte de compostación, que yo creo que también eso es una, yo siempre digo que eso es una inversión, porque a mí, yo por ejemplo daba biología y química y las dos materias que daba, aunque tenemos programas y tenemos puntos específicos, uno busca enlazarlos con eso porque además para ellos es algo práctico y que les gusta meter mano, ensuciarse y hacer las cosas. Así que le animo a seguir haciendo. Yo sé que es difícil, pero es la mejor estrategia incluso para uno ganarse a los estudiantes y que los chicos también tengan un punto de motivación. Ok, mi profe. Bueno, gracias. Igual, bueno, si tiene material o procedimientos, bueno. Por supuesto, se lo va a hacer llegar a Liliana. Yo de hecho también publiqué un artículo el año pasado acerca de los abonos orgánicos como estrategia educativa, basado un poco en las experiencias en la parte de educación, en la parte de abonos orgánicos. Yo se los voy a hacer llegar a Liliana para que tal vez se lo haga llegar a usted. Ya. Profe, una última pregunta. Disculpe la interrupción así abrupta. Bueno, actualmente yo ahorita estoy trabajando en un colegio privado de Caracas, pues. Este liceo no cuenta con áreas verdes. ¿Habrá algún método, digamos, sencillo donde se pueda obtener un resultado, qué sé yo, en una o Sí. dos semanas, donde se vea este proceso de degradación? Sí, sí, lo hicimos en Venezuela con un colegio que tampoco tenía áreas verdes. Era un colegio, se llama El Compost va a la escuela o el abono va a la escuela, una cosa así era. No sé si todavía saben, los recipientes de plástico, las botellas de Coca-Cola, cosas de recipientes. Ahí yo tengo unos procedimientos, a ver si los busco, mediante los cuales tú abres el pote de plástico y lo haces como una especie de compost portátil. Entonces el chico agrega ahí borra de café, agrega ahí algunas cáscaras, por supuesto que no sean cítricas, fraccionadas, agrega suelo y él va revolviendo y va agitando cada cierto tiempo. Se le hizo, los mismos estudiantes hicieron como una especie de depósito abajo para que ahí cayera el lixiviado, y lo limpiaban o lo iban agregando en otro recipiente y iban agregando agua. Y entonces ahí ellos iban viendo el proceso de descomposición, pero además iban viendo que también el recipiente en algunos momentos se ponía caliente. Entonces, yo estoy viendo en algo pequeño lo que ocurre en la naturaleza, porque simplemente estamos emulando lo que ocurre a nivel natural. En un recipiente de plástico, lo puedes pintar de negro o lo dejas así como está, pero era una cosa que nosotros incluso lo teníamos en el aula, como en un estante, ellos cada uno tenía
su recipiente y los fines de semana alguien se lo llevaba porque tenía que echar agua y agitar, porque eso es parte del proceso. Tardaba un poquito más, pero si tú lo inicias, por ejemplo, el inicio del año escolar, ya en 2, 3 meses ya lo tienes. Y ya tienes ahí tu abono y es una cosa que aunque no tengas espacio, lo puedes perfectamente elaborar. ¿Ok? Con una Ok, botella. ok, bueno, me llevo esa estrategia, bueno, y a la espera de los materiales que nos han mandado por acá. Muchísimas gracias, profe. Ya, estés muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, bueno, por aquí Fernando Rodríguez. Buenas noches, profesora. Excelente ponencia, interesante investigación. Pero en este caso, bueno, mi pregunta es que si ese proceso de descomposición, sobre todo de la materia orgánica, genera cierto gas metano como biomasa que también se pudiese aprovechar o reducir en este caso el impacto ambiental como gas de invernadero. Ujú. Sí, bueno, interesante tu pregunta, ¿no? Principalmente durante el proceso de compostación se segrega en parte amoníaco, ¿no? Sobre todo en las primeras fases. De hecho, cuando tú destapas el abono en campo, en los primeros 5 o 6 días, sientes como un olor así fuerte, ¿no? Ya después el olor va desapareciendo. Además que, bueno, en el caso del amoníaco, pues se volatiliza rápidamente. El metano puede generarse si utilizas excretas, principalmente de ganado, ¿no? Pero nosotros no hemos trabajado, sabemos que se genera, pero en pequeñas cantidades, ¿no? También se segrega dióxido de carbono, porque también hay una respiración microbiana, pero no lo hemos contabilizado, no nos hemos ido por ahí para poder aprovechar ese dato. No, yo en lo particular no, pero sí he leído trabajos al respecto. Uh-huh. Ok, muchas gracias, profe. Ya. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Excelente presentación. Mi pregunta sería, ¿usted tuvo aplicaciones acá en Venezuela en relación a su trabajo? Sí, bueno, sí, yo, todo ¿Fue digamos, basado acá en Venezuela? inició en Venezuela, mis estudios fueron en Venezuela, mis primeras experiencias y ya después, no tan primeras, y ya después todas esas cosas, todos esos conocimientos, pues los busqué aplicar acá en otros contextos, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta que también la zona afecta, o sea, no es que cambien, los principios biológicos y químicos no van a cambiar, pero sí te afecta, por ejemplo, la temperatura, el tipo de material, el tipo de material, cuando digo material biológico, la alimentación de los animales, el tipo de planta, entonces sí, realmente sí afecta, ¿no? Y también, pero claro, allá en Venezuela hice todo lo que es la parte en San Antonio, en Los Teques, Laguneta, trabajé con productores, toda la parte de descomposición de materia orgánica, elaboración de abonos, sí, todo eso, la parte microbiológica, la trabajé allá. La trabajé allá y la afiné mucho allá y luego fue que acá estoy incursionando también en otras áreas. Uh-huh. Ok, profe. No, porque es un campo que no conocía en función a la parte científica y es interesante darle más impulso acá en el país, pues. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que pasa es que muchos creen que en Venezuela no se investiga por todas las Y sí hay limitaciones que muchísima hay. investigación. Yo Sí. crecí, o sea, mi fuerte, y yo soy tan orgullosa de eso, o sea, porque toda mi formación y toda la fortaleza, y es impresionante, pero yo conozco aquí compañeros venezolanos que saben muchísimo y le lleva una morena a todo el mundo. Un rato largo. Pero después que me pongo a ver, yo digo, bueno, pero es que yo tuve la formación, yo soy venezolana, o sea, yo tuve mi formación en Venezuela y es una formación
muy buena, muy buena. De hecho, bueno, acá entre nosotros, pues los médicos que yo busco acá para mí o para mis hijos, venezolanos. Siempre venezolanos. Y aquí hay médicos venezolanos y yo siempre busco el venezolano porque es impresionante la formación que tiene y tú lo sabes al momento de hablar con alguno de ellos. Y haces el contraste y tú dices, wow, o sea, no, venezolano. Entonces, claro, nosotros tenemos una formación y a veces pensamos que no hay más investigación. Claro que pasamos por crisis, hay crisis, y así como lo hay en todo el mundo. Pero sí hay que creer en lo que uno hace y hay que creer también en lo que uno puede dar. Y bueno, poco a poco, entre subidas y bajadas, pero sí se hace investigación. Nosotros, la mayor parte de mis trabajos y de mis publicaciones las hice en Venezuela. Ya después me traje para acá otra cantidad de cosas y publiqué desde acá. Pero cuando leen los papers son de Venezuela. O sea, las zonas de estudio. Aunque también ya hay más para acá, más de Ecuador también. Mira, Elizabeth, yo quería, porque el trabajo que nos presentas es similar a lo que intentaron hacer aquí en el lago de Maracay, cuando colocaron la leña para limpiar, pero después no hallaban qué hacer con tanta. Sí. Bueno, creo que todavía no saben qué hacer con tanta. Sí. Creo que eso sigue igual. Y es uno de los problemas que tiene la fitorradiación, porque se nutre tanto la planta que, bueno, que crece a veces descontroladamente. Claro, y uno de los problemas de la leña, perdón Liliana, es que se crea como un manto, es como una alfombra y evita que entren los rayos solares al resto del agua, al resto del cuerpo de agua, pues, y mata lo que está abajo, porque no hay, disminuyen los niveles de oxígeno. Entonces, oxígeno en la columna de agua y eso acaba. Pero ¿cuál es el punto ahí? Y lo es porque en el tiempo que estuve en Venezuela también había algo así en la mariposa. Entonces, una parte lo sacaban y hacían sombreros y hacían cosas, pero el crecimiento es tan rápido que no te da chance. No te da chance. Pero entonces, claro, la estrategia ahí es recoger y compostar. Recoger y compostar. Lo que pasa es que también requiere una estructura, no estructura, sino la mano de obra, ¿no? O sea, el mecanismo para recoger y alcanzar las temperaturas, pero eso existe, porque hay que tener voluntad, pero el mecanismo, eso existe. Así es. Así es. Nosotros en el Pedagógico de Caracas hicimos en una oportunidad un estudio con algas, que bueno, que también es parte de lo que se evidencia la contaminación en el mar, pues, hicimos la recolección de algas en Higuerote y en Naiguatá. Y en una oportunidad sacamos el alga y la trabajamos y la utilizamos como abono directamente. ¿Qué encontramos nosotros en el alga cuando le hicimos el análisis previo al alga? Que tenía arsénico. Luego cuando lo utilizamos como el abono y realizamos las mediciones de metales pesados en las plantas, no estaba. En algún momento se perdió el arsénico. No sabemos en dónde. Afortunadamente, porque era tomate y... ¡Wow! Era tomate y cilantro. Entonces, afortunadamente se perdió el arsénico. Pero la compostaron, ¿no? No, se trabajó directo. Sí, se trabajó directo. Fue un trabajo, por ahí creo que hay una publicación de eso. Creo que sí salió. Y fue, bueno, se veía el crecimiento de la planta evidentemente mayor que utilizando este abono orgánico, pero claro que había que afinar cosas, porque fue muy, muy empírico. Vamos a colocarlo, vamos a meterlo aquí. Y lo otro que hice, que se me ocurrió cuando te escuchaba, porque digamos que mi línea de trabajo es más hacia el análisis químico, es que yo utilicé estas algas, como tienen gran afinidad por los metales pesados,
para elaborar electrodos y poder determinar esos metales en aguas principalmente lo usamos. Entonces se me ocurría que quizás se podría utilizar alguna de las partes de esta planta que tú señalas como para generar un electrodo de pretensión y poder medir, trabajar. Que se puedan concentrar o sea, que sea atraído hacia ese electrodo. Exacto, Que sí, es eso, sí. Se preconcentra y después se mide, porque casi siempre los límites como son tan bajitos, entonces es una manera de medir. Sí. Durante este mes con nosotros, todavía no me has cuadrado el día, es una profesora que también es venezolana, que también está en Ecuador, y que fue mi tutora aquí, y ella trabaja esa parte de electroanálisis. Y de buscar algunos elementos, digamos que naturales, que me permitan generar bioelectrodos para poder determinar contaminación. Ella trabajó aquí con caulinita. Sí, sí. Y bueno, hizo electrodos muy buenos, ahora está allá y ella nos va a presentar algo de eso porque, como te mencionaba, la materia que están cursando los estudiantes es Química, Ambiente y Sociedad. Entonces, bueno, esto es parte de cómo tenemos, de cómo el uso de la química y su impacto en el ambiente y en la sociedad, y cómo debemos mejorar, cómo utilizar nuestro conocimiento para el bien del ambiente y la sociedad, ¿no? Parte de eso. Y bueno, tú nos has mostrado un ejemplo súper claro de cómo hacerlo, de cómo llevarlo, manejarlo. Sí. Te lo agradezco. Porque bueno, ahí los muchachos ahí van nutriéndose. Ahí tenemos profesores de biología y profesores de química en el posgrado. Y bueno, como les decía a ellos la semana pasada, son alternativas que pueden llevar a su aula de clases. Por supuesto. Y bueno, resaltando por supuesto de que la química no todo es malo. Porque así, no, y además que se vende, ¿no? va de la mano con la biología, o sea, llega a un punto en que es muy difícil diferenciar una cosa de otra. Yo ahorita, por ejemplo, cuando soy docente de ecología, porque es mi rama, pues todo es química. Y cuando soy docente de tecnología, todo es química y biología, o sea, es muy difícil en algún punto establecer la diferenciación, ¿no? La diferencia. Y no, yo les agradezco más bien a ustedes por la invitación y el estar aquí, compartir y escucharlos también, porque es rico. Sí, sí. Bueno, Elizabeth, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Te envío por correo el certificado de la presentación. Gracias. Y yo te voy a enviar por correo los materiales. Perfecto. Ese chico que me dijo que, bueno, con los estudiantes, un lugar cerrado, yo tengo unas estrategias ahí muy buenas que también lo apliqué con los estudiantes. Es que el pedagógico lo lleva por dentro. Es así. Es una cosa, y además que tú ves claramente cuando alguien es egresado y no es egresado del pedagógico. Eso es cierto, eso se ve claramente. Bueno, y queda abierta la invitación, como te dije cuando conversamos, que de pronto tengo un evento del centro de investigación donde nos gustaría que también nos acompañes. Sí. Y bueno, cualquier cosa te estoy diciendo. Listo, con tiempito nomás. Para que nos volvamos a encontrar. Listo, muchísimas gracias chicos y que estén muy bien. Bueno, feliz noche. Igual. Gracias, feliz noche. No sé si Adonai está conectada, pero chao Adonai, gracias.